Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Continuamos con el subprograma de bioestadística con el tema de pruebas diagnósticas, sensibilidad, especificidad, gracia de signo positivo y doble expresivo negativo. Está a cargo del doctor Carlos Toro Guamanchuno. Él estudió la maestría en Ciencia e Investigación Biológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es investigador asociado en la Unidad de Investigación para la Generación y Síntesis de Evidencia en Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola. También director de la Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del IEPSI de Exsalud. Bienvenido, doctor Carlos Toro, y adelante. Muchas gracias por la invitación y presentación. Sí se ve en pantalla, ¿verdad? Pantalla completa. Sí, se puede visualizar. Excelente. Bien. Buenas noches nuevamente. Lo que vamos a ver el día de hoy es de manera rápida, de manera puntual, una breve introducción a lo que es las pruebas diagnósticas. Tengo entendido en la siguiente sesión vamos a conversar un poco más sobre el área bajo la curva y otros conceptos similares. Entonces, comencemos. Comencemos primero con un panorama general, porque es lo que sucede naturalmente en el contexto clínico. Viene un paciente con sintomología o con signos sugerentes de alguna enfermedad y yo tengo a priori una posible prevalencia. ¿A qué me refiero? Viene un paciente de repente con fiebre, no sé, de repente también gastroenterocolitis y estamos en un contexto en el cual de repente alguna infección por salmonella es frecuente. Entonces yo ya tengo una prevalencia a priori. Bien, sin aplicar a un test diagnóstico, solamente con los signos y síntomas. Luego viene ese escenario en el cual yo necesito pedir más información. Ahora, ese es un punto intermedio, porque como yo comento, tengo una fase pre, que es la probabilidad de que no tenga la enfermedad o que tenga una prevalencia a priori, y lo que yo vengo a hacer después, que es se hace el diagnóstico y por ende se termina descartando. Ese concepto es importante porque lo vamos a mencionar más adelante cuando estamos conversando un poco de likelihood ratios. Entonces, la necesidad de pedir más información, de pedir test diagnósticos, justamente para poder tener bien marcados los dos límites principales. Un límite de y el límite de diagnóstico. Es importante también tener en cuenta cuál es la definición de prueba de oro o el estándar. Entonces, una definición, aquí presento 5. La primera es que es una prueba o criterio para definir inequívocamente una enfermedad o condición. La segunda define la presencia de la condición con la máxima certeza conocida. La tercera es un requisito para evaluar la utilidad diagnóstica de una prueba. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es que si supongamos yo tengo un gol estándar X y yo quiero probar la prueba Y, quiero testear la prueba Y, es como yo sé cuán buena es la prueba Y, tengo que compararlo con lo mejor disponible, con aquella prueba que justamente me define de manera inequívoca una enfermedad o condición. Entonces, yo debo tener un gol estándar para poder evaluar la utilidad de una prueba adicional, porque se supone que, lo que menciona acá, la prueba de evaluar solo puede tratar de alcanzar ser tan buena como el gol estándar. Y siempre se debe usar la mejor referencia para el estándar. Ahora, esto es bastante variable y también depende cómo se plantee. ¿A qué me refiero? Doy un escenario. En el caso de resistencia a la insulina. El gol estándar de resistencia para resistencia a la insulina es el clan euglicémico hiperinémico. Entonces, naturalmente, en los estudios que de repente quieren evaluar, no sé, algún marcador subrogado, para ver cuán bien funciona, tienen que compararlo naturalmente con el clan euglicémico hiperinsulinémico. Sin embargo, en algunos estudios, que es lo que hemos visto, también en este mismo escenario, que utilizan como fuente de comparación el HOMA y el modelo homeostásico. Como mencioné hace un momento, el gol estándar es... Sin embargo, puede existir en algunos escenarios o contextos en el cual naturalmente esta prueba no esté disponible. Y el HOMA y R es lo mejor disponible actualmente. Entonces, como comento, también es importante ver cómo se aborda, porque varios de estos socios mencionan y dan una seria justificación por la cual no utilizaron, por ejemplo, plan, porque no está disponible en el contexto, porque el home ha demostrado tener también tener un muy buen rendimiento bastante cercano al clan, porque es lo que mejor se tiene, funciona bien para esta población, etc, etc, etc. Y siempre como limitas, abordando bien las limitaciones, porque ya no estás hablando ahí de diagnóstico per se, de probabilidad diagnóstica, porque ya si no estás usando el gol estándar, sino que estás utilizando de repente pues,
un proxy, que en este caso es HOMA, hay que también tener mucho cuidado con el momento de hacer las afirmaciones. Pero de manera general, siempre se debería usar la mejor referencia para el gol estándar. Comenzamos con algunos conceptos de sensibilidad y especificidad. Estos son algunos conceptos que naturalmente lo vamos a ver, o se van a ver en realidad durante toda la explicación de esta presentación. Inicialmente, vamos viendo el cálculo, que es de repente la parte más fácil. En filas, tengo los resultados posibles de la prueba que yo voy a testear. El test Y. Positivos, negativos. Y en columnas yo voy a tener los resultados de mi patrón de referencia o mi gol estándar o mi prueba de oro, como deseen llamarlo. Que en realidad también vienen a ser positivos o negativos, sino que aquí ya le colocan la etiqueta de vamos a usarnos porque, como comento, si es que es una prueba que me define de manera equívoca la presencia o ausencia de una enfermedad, entonces ya puedo hacer ese tipo de afirmaciones. Con esta tabla de 2x2, A, B, C y D. Algunas cosas que yo tengo que indicar. A. Vendría a ser las personas que dieron positivo en la prueba que yo estoy testeando y son enfermos o tienen la enfermedad. Eso vendría a ser, no aparece acá, va a aparecer los valores positivos, pero estos vendrían a ser los verdaderos positivos. B. Personas que en la que yo estoy testeando dieron positivo. Sin embargo, al momento de pedir con el estándar, salieron negativo, no tienen la enfermedad, son sanos. Es como el log inequívoco lo da el gol estándar, entonces yo le doy la etiqueta de falso positivo. C. La prueba me sale negativa, como si no tuviera la enfermedad, pero el gol estándar me dice que la tiene. Hablamos de falsos negativos. Y finalmente el cruce de negativo-negativo, tanto por la prueba testeada por el gol estándar, vendría a ser los casos de verdaderos negativos. Matemáticamente, la sensibilidad se define como A entre A más C. Básicamente lo que estaría dividiendo es el total de valores el total de verdaderos positivos entre el total de positivos. Esa es la analogía. Y eso es importante también tenerlo en cuenta para no memorizarme o no centrarme únicamente en A entre A más C y cosas, porque ¿qué es lo que pasa si es que bajo un escenario los resultados de la prueba yo lo paso a las columnas y el gol estándar lo paso a filas y sigo usando A más B, perdón, A entre A más C? Ahí puedo cometer algunos errores. Entonces, es una cosa que yo tengo que tener en consideración. Y en el caso de la especificidad, la tasa o qué es lo que está representando vendría a ser pues, justamente los verdaderos negativos, o sea, D, entre todos los negativos. Y multiplicado ambos por 100 para poder dar un porcentaje. Y de ahí todavía puedo inferir yo las definiciones, porque sensibilidad viene la probabilidad en que la prueba resulte positiva si el paciente tiene la enfermedad, y la especificidad, la probabilidad eh, de que la prueba resulte negativa si el paciente está sano. ¿Qué mencionamos acá? La primera definición de sensibilidad. Probabilidad de que la prueba sea positiva, la prueba que estoy testeando naturalmente, si el paciente está enfermo. El paciente tiene la enfermedad o condición. Segunda posible definición, la sensibilidad es una proporción también, porque naturalmente estoy haciendo una división de una proporción de pacientes con la enfermedad o condición que tiene el resultado positivo de la prueba. Y esta segunda definición es más acorde con lo que yo mencionaba acá. La sensibilidad me divide los verdaderos positivos entre los positivos. Entonces, es la proporción de pacientes con la enfermedad o condición que tienen resultado positivo en la prueba. En el caso de la especificidad, teóricamente suele ser más fácil la definición también. Probabilidad de que la prueba resulte negativa si el paciente está sano o no tiene la condición. Y la segunda obedece a la parte matemática. Proporción de pacientes sin la enfermedad o condición que tienen resultado negativo en la prueba. Es lo que vimos acá. Verdaderos negativos entre todos los negativos. Nuevamente, las definiciones al final no las podemos terminar aprendiendo, memorizando. Sin embargo, es importante saber de dónde parten. La contraparte o el complemento más que contraparte vendrían a ser los valores predictivos. Vamos a tener valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. El cálculo, eh, el cálculo matemático, en este caso, viene a ser un poco diferente, porque lo que yo estoy obteniendo en este escenario es justamente el total de valores positivos. Aquí es lo que sale, la definición. Valor positivo es la proporción de individuos con enfermedad por la prueba de oro de todos los que tienen prueba positiva. Acabo de notar ahorita un error. Yo al momento de hacer las definiciones de sensibilidad y especificidad, yo utilizo las definiciones de valor predictivo positivo y negativo.
El denominador de sensibilidad corresponde a los enfermos y el denominador de especificidad corresponde justamente a los sanos. Si no, yo no pudiera hablar de proporción de pacientes con la enfermedad. Voy a volver a repetir esa analogía. Sensibilidad, yo estoy dividiendo el total de los verdaderos positivos entre el total de enfermos. Esta analogía es la correcta con la proporción de pacientes con la enfermedad o condición que tienen el resultado positivo de la prueba. En el caso de la especificidad, lo que yo estaría dividiendo son los verdaderos negativos entre todos los que vendría a ser el D entre B más D, que naturalmente se traduce en la opción de pacientes sin la enfermedad, porque al final ese viene a ser el denominador o condición, que tienen al final un resultado negativo de la prueba, que viene a mi numerador. Ya, y en el caso de los valores predictivos positivos y negativos, lo que yo mencionaba. Valor predictivo es la proporción de individuos con enfermedad, todos los que tienen la prueba positiva. Dicho de otra manera, es la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad si es que la prueba resulta positiva. En el caso de la sensibilidad, era la probabilidad de que la prueba salga positiva si la persona tiene la enfermedad. Bien, ¿qué es lo que estoy dividiendo acá en el BPP? Verdaderos positivos entre el total de positivos. Proporción de individuos con enfermedad de todos los que tienen la prueba positiva. Y en el caso de valor predictivo negativo, hablamos de la probabilidad de que la persona esté sana si es que el resultado terminó saliendo negativo. La contrapartida era la especificidad, que era la probabilidad de que la prueba salga negativa si es que la persona no tenía la enfermedad. ¿Qué es lo que estoy dividiendo yo? El total de verdaderos negativos entre todos los que dieron negativo en la prueba que estoy testeando. Bajo este escenario, que matemáticamente vemos que pilas, estos valores, tanto BPP como BPN, al momento de hacer el cálculo, dependen bastante de la prevalencia de la enfermedad. Y eso es algo sumamente importante que, que nosotros tengamos en cuenta y tiene mucho que ver con el denominador que ellos están incluyendo. Al final, la prevalencia de la enfermedad me está saliendo del total de enfermos, o sea, me está saliendo entre A más B más C más D. Esa es la prevalencia. Entonces, ese escenario es el que yo tengo que terminar considerando, hablando matemáticamente, y ahorita vamos a intentar comprender un poco más en la parte práctica. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar primero de sensibilidad y especificidad, porque hace un momento he mencionado de que dependen o los que están sujetos a variación por la prevalencia de la enfermedad son los valores predictivos. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de sensibilidad y especificidad. ¿Tengo una prevalencia de 50%? Sí, porque aquí tengo un total de enfermos 500 de un total de... Entonces, la prevalencia de la enfermedad es justamente 50%. ¿Cuál vendría a ser la sensibilidad? A entre A más C. Bien, que vendría a ser entonces 400 entre 500, que me da una sensibilidad de 0.8, de 80%. En este escenario, donde yo tengo 40% menos de valencia, porque estoy hablando 100 de 1000 que están enfermos, y hago el cálculo. 80 entre 100, 0.8. 80%. La sensibilidad es la misma. No ha habido variaciones. Y en el caso de especificidad, también puedo hacer la misma analogía. D entre B más D, que vendría a ser 450 entre 500. Estamos hablando de una prevalencia, perdón, de una especificidad del 90%. Y dividiendo igualito, 810 entre 900, 0,9 o 90%. A pesar de que la prevalencia de la enfermedad ha sido diferente en estos dos escenarios, la sensibilidad y la especificidad al momento de hacer el cálculo matemático se han ido. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a empezar con ese primer ejemplo. Vamos a colocar el... Vamos a suponer que por acá yo tengo los positivos de la prueba, los negativos. Esta es la prueba que estoy testeando. Y aquí tengo los resultados de mi gol estándar. Aquí están los enfermos y aquí están los sanos. Entonces yo tengo una prevalencia del 10%. Es cierto, porque aquí yo estoy teniendo un total de 100 de 1000. Entonces hablamos del 10% de la prevalencia. Valor predictivo positivo vendría a ser justamente la división entre 80
entre 170 a más B, que es 47.1. Y en el caso del valor positivo o negativo, lo que yo estaría terminando dividiendo es justamente D entre B más D. Y es lo que me sale como 97.59, por ahí debería, 97.6 en todo caso debería ser ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos ahora frente a este escenario? Igualito, positivo, negativo, enfermo, sano. Aquí yo tendría entonces, hablando solamente de cantidad de enfermos, un total de 900. Y 900 más 100, ya estoy teniendo acá 1000. Bien, entonces estoy hablando de una prevalencia de la enfermedad naturalmente más elevada. Estoy hablando de una prevalencia del 90%. Si quiero hacer nuevamente mi cálculo del valor predictivo positivo, yo estaría dividiendo 720 entre 730, un aproximado de 90.6%, más o menos, más o menos. Sin embargo, al momento de hacer el predictivo negativo, estaría dividiendo 90 entre 270, que me da un total de casi 82%, más o menos. A ver, 81,8%. Entonces, ¿qué es lo que voy viendo? Primero, la prevalencia comparando estos ha subido. La prevalencia comparando estos, perdón, el valor predictivo positivo ha subido. Y el valor predictivo negativo, viendo esto, ha disminuido. Entonces, eso es lo primero que debo irme dando cuenta. Y el último ejemplo, bueno, y sale 450, 100, 450. Para hacerlo rápido, estamos hablando ya de una prevalencia del 50%. Valor predictivo positivo 88.9 y el valor predictivo negativo 81.8. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en términos generales? Que mientras la prevalencia baja, el valor predictivo positivo también baja. Y mientras la prevalencia también igual va bajando, y en este caso bajando, el valor predictivo negativo va subiendo también. En este escenario lo estoy viendo, estoy haciendo la analogía de manera inversa. Si es que la prevalencia sube, entonces el valor predictivo sube y el valor predictivo negativo baja. Depende de cómo eres hembra. Entonces, eso es importante tener en cuenta porque viene a ser contexto dependiente, depende de la prevalencia. Y si depende de la prevalencia, yo debo tener mucho cuidado al momento de hacer el reporte, porque de repente si estoy en un lugar donde la prevalencia es sumamente alta y encuentro valores predictivos positivos sumamente altos, hay que tener cuidado al momento de interpretar, porque realmente podría ser justamente por esa situación, pero de repente yo llevo esta prueba a otro lugar donde la prevalencia es baja y encuentro valores predictivos bajísimos y valores predictivos negativos también no adecuados. Entonces, sí aportan información, pero siempre deben ir de la mano con los componentes de sensibilidad y especificidad anteriormente mencionados. Y finalmente, es importante mencionar el concepto de likelihood ratio. Primero porque lo que mencionaba a un inicio, yo tengo una persona que llega a un hospital o un centro de salud con signos y síntomas. Solamente conociendo, y aquí voy a hacer la analogía, solamente conociendo yo la prevalencia de la enfermedad en mi contexto en el cual estoy atendiendo, yo ya podría dar una probabilidad de que tenga la enfermedad. Bien, pero luego yo le aplico el test, un test diagnóstico X. Este test diagnóstico me puede dar positivo, puede dar negativo. Y naturalmente con ese resultado, la probabilidad inicial que yo tenía de que el paciente tenga la enfermedad puede haber sucedido, puede haber estado marcado entre dos escenarios. Escenario 1, que la probabilidad de ello aumentó. Escenario 2, que la probabilidad haya disminuido. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente con la evaluación tenía 30% de probabilidad de tener la enfermedad, después de aplicar el test diagnóstico me salió positivo, de repente el 30% no, es 90% probable que tenga la enfermedad. Y si resultó negativo, entonces no, eso baja a 10%. Entonces, el likelihood ratio justamente me hace esa estimación. Y una de las situaciones que tiene es de que naturalmente no está tan sujeto a la prevalencia de enfermedad porque dentro de su componente o dentro de su cálculo matemático corresponde
justamente incluye la sensibilidad y la especificidad, y esa es la razón por la cual vamos a ver más adelante el LG positivo es la tasa de verdaderos positivos entre la tasa de falsos positivos, que vendría a ser justamente el cálculo matemático de sensibilidad entre 1 menos especificidad, y el LG negativo vendría a ser la tasa de falsos negativos entre la tasa de verdaderos negativos, que es justamente 1 menos sensibilidad entre la especificidad. Ahora, ¿cuál es la definición teórica? Es la que estoy colocando ahí abajo. Razón entre la posibilidad de observar un resultado en los pacientes con la enfermedad versus la posibilidad de ese resultado en pacientes sin la patología. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo encuentro un resultado X en alguien que tiene la enfermedad, tengo que compararlo con la probabilidad de encontrar yo ese mismo resultado X, pero en pacientes sanos. Eso es, justamente. Y ahí lo coloco. El AIL positivo, probabilidad de una prueba positiva de este enfermo, entre la probabilidad de ese mismo resultado, una prueba positiva, pero cuando está sano. Entonces, bajo este escenario, lo que me termina expresando es cuántas veces es más o menos probable, naturalmente, un resultado positivo en enfermos que en enfermos. Y matemáticamente hablando, nuevamente, estamos lo comparando ahí la tasa de verdaderos positivos entre la tasa de falsos positivos. Y que el caso del LG negativo también es una probabilidad. Si en el anterior escenario era positivo, en este escenario es la probabilidad de una prueba negativa. Igualito. En enfermos, ¿y con quién lo comparo? Con ese mismo resultado negativo en los test de enfermedad. Esa es razón de probabilidades. Y lo que yo estoy terminando de comparar acá es la tasa de falsos negativos entre la tasa de verdaderos negativos. Naturalmente, ambos, si es un cálculo matemático, tienen valores. Y naturalmente el LG negativo sea lo menor posible. ¿Cuáles son los valores? Esos son algunos valores referenciales. Bien. A veces es complicado establecer puntos de corte, pero usualmente están basados en lo que al final se termina graficando en el nomograma de Fagan. Pero esos son algunos puntos de corte que les comento. Básicamente, para no mencionar puntos, veamos la analogía de que mientras aumenta el LR positivo, la utilidad del test diagnóstico implica que es de mayor relevancia. Y en el caso del LG negativo, mientras va disminuyendo, o sea, mientras también va achicando, implica también un test diagnóstico altamente relevante. Y cómo eso se comprende o cómo eso se grafica o cómo se ve representado en lo que les mencionaba en unos momentos. Igual, tengo un paciente X, llegó, signos y síntomas determinados. Yo digo, ok, tiene una probabilidad, antes de que yo haga la prueba, una probabilidad a priori de tener la enfermedad, un 40%, vamos a asumir que aquí dice 40%. Ok. Ahora, yo necesito establecer, como comenté, o necesito pedir información, como comenté, para establecer bien los límites de escape de diagnóstico. Aplico mi test diagnóstico. Aplico mi test diagnóstico. Vamos a asumir que el test diagnóstico tiene un Lailich ratio de, pasa por acá, de 25, de repente, positivo, y un LR negativo de 0.05. Entonces estamos hablando en esos escenarios de valores óptimos que superan los puntos de corte antes mencionados. Estamos 25 y vimos que aquí 10 era el altamente relevante. Hablando 0.05 y aquí solamente 0.1 y era altamente relevante. Con estos valores, como comenté, la posibilidad previa a la prueba termina cambiando. Y lo veo graficado acá. De una probabilidad de 40% después de aplicar mi test diagnóstico, si me sale negativo, esta probabilidad subió hasta casi 95%. Entonces la probabilidad se duplicó. Evidentemente es el reflejo también de un buen test diagnóstico. Sin embargo, si es que el test me hubiese salido negativo, esta probabilidad de 40% me bajó hasta 3%. Entonces casi improbable de que tenga la enfermedad. Siempre hay otros escenarios naturalmente que se tengan que considerar, pero justamente esa es la razón por la cual se espera que el test diagnóstico sea lo mayor útil posible, porque también tiene implicación naturalmente en cuanto a costos, y es donde también el tema de costo-utilidad al momento de hacer la aplicación de likelihood ratio negativos. Entonces, nuevamente, esto se conoce como nomograma de Fagan, implica o me grafica la probabilidad que yo tengo a priori, tengo los likelihood ratio aquí presentados y la probabilidad posterior a prueba.
Repitiendo, de manera de conclusión, no se olviden que el LGTB positivo es la razón entre la posibilidad de obtener un resultado positivo en los enfermos entre un resultado positivo en los sanos. El LGTB negativo es la misma analogía, pero hablo de resultado negativo, ya no es positivo. Y lo que me permite observar es cómo es que cambia la posibilidad de que tenga la enfermedad de explicar el test diagnóstico. Entonces, lo que yo quiero es que me maximice ambas posibilidades para que tengan como para que no tenga, para que esos límites de descarte y diagnóstico sean lo más cercanos a que no tengan la enfermedad o a que sí la tengan. Nuevamente, ahí entra el contexto de costo-utilidad. Y esa es la razón por la cual los diferentes test diagnósticos no solamente se presentan, o no solamente deberían presentarse con sensibilidad y especificidad, con los valores predictivos, deberían acompañarlos, mencionando siempre que naturalmente dependen de la enfermedad, y con el LG positivo cuando estemos, sobre todo cuando estamos hablando en el contexto clínico, puede ser necesario. Otras consideraciones que también se deben tener en cuenta cuando, por ejemplo, tengo una prueba o un marcador que realmente me implica un valor, ahí sí la primera parte no es hablar de sensibilidad y especificidad, porque nosotros hemos visto que básicamente todo está conformado por tablas 2x2, entonces al final eso se traduciría en una variable dicotómica. Pero ¿qué es lo que pasa si yo no sé de repente cómo categorizarlo? De repente tengo un índice, no sé, PCR albúmina. Antes de categorizarlo, yo necesito saber primero si ese índice sirve, si es útil o no es útil para hacer la discriminación de la enfermedad o del desenlace que yo esté midiendo. Y luego ya es que viene, ok, si supera tal valor, es probable, si no, estamos hablando de normal. Y ahí yo hago el establecimiento de prueba elevada o resultado normal perdón, resultado elevado y normal. Tablite 2x2 comparándolo con el gol estándar o con la condición de repente de mortalidad. Mortalidad, si no, y ahí puedo establecer toda mi sensibilidad y especificidad y todo lo demás. Pero antes de eso, nuevamente yo tuve que ver si es que funciona, si es que es útil para hacer la discriminación de mi condición, enfermedad o evento que estoy midiendo. Y ahí es donde entra el área bajo la curva ROC, que me va a dar también realmente una probabilidad. Y me va a hablar de la capacidad, del performance, del rendimiento que puede tener esa prueba para hacer al final un diagnóstico final o una predicción final. Pero eso me parece que ya lo van a ver en la otra sesión. Bien, eso sería todo. No sé si habría alguna pregunta, alguna duda. Buenas noches. Una consulta, no me queda todo claro. ¿Cómo es que obtengo esa probabilidad de posterior a la prueba? ¿O es un A ver, valor? lo repito, lo repito. Un segundo. Ya, a ver. El likelihood ratio positivo me puede tomar esos valores. Estos valores. Bien. No, miento, no solamente estos valores. En realidad, esto solamente es una gráfica para ver que mientras mayor el LLU positivo, el test diagnóstico significa que es más relevante. Y mientras menor es el LLU negativo, también, el mismo escenario. La de probabilidad pretest es porque viene un paciente, con diferentes signos y síntomas. De repente tiene, no sé, fiebre, tiene hiposmia, no sé, de repente disnea. Uy, entonces, viene con esa sintomatología. Entonces, bajo el contexto, por ejemplo, para aplicarlo al escenario actual, ese paciente, digo, ok, puede ser que tenga COVID. Y vamos a asumir de que, bueno, de acuerdo a todo ese escenario, tiene la probabilidad de 40% que sea COVID, sin aplicar ningún test. Sin aplicar ningún test. Bien, ahora, ok, yo tomo la decisión, no me queda, tengo algunas dudas, porque de repente también puede ser una faringitis, una faringoamigdalitis, de repente alguna neumonía, pero por otra situación. Entonces, sí aplicar una prueba. Va a ser el ejemplo que aplicamos de repente una prueba de antígeno. Bien, el resultado de antígeno me puede dar positivo o negativo. Eso implica valores del Hood ratio,
que por ejemplo me dio un LR de 20 o 25 y positivo, un LR negativo de 0.05. Entonces, si me dio todo positivo, esta probabilidad de tener 40% ya 95%. El paciente me dio positivo me dio positivo. Entonces, esta probabilidad pretest, esta probabilidad cambió a un 95%, que vendría a ser probabilidad post-test. Aparentemente es bueno. Pero llega otro paciente, un segundo paciente, igualito, con esta sintomatología. Igual, mi probabilidad pretest es 40%. Pero en este caso me salió. Y por la literatura, de acuerdo a evaluaciones anteriores o estudios que han evaluado esto, me sale que, me salió negativo, esa probabilidad baja a 3%. Esa probabilidad post-test también. Entonces, es muy poco probable que tengan la enfermedad. Y ahí es donde, como comento, es de que se traduce la utilidad de un test diagnóstico. La utilidad también, porque también es importante no estar pidiendo por pedir. Si es que me resulta positivo, ¿a cuánto sube la probabilidad de que tenga la enfermedad? Y si es que me resulta negativo, ¿hasta cuánto disminuye la probabilidad de que tenga la enfermedad? Si habría otra pregunta. Creo que no habría más preguntas. Ya, eso. Sí. Entonces, Erika, diría que estaría todo bien por lo que están escribiendo. Listo, nuevamente muchísimas gracias por la invitación entonces. Sí, Carlos, antes que te puedas retirar, quisiéramos brindarte este pequeño presente virtual. Un momento. Carlos, a nombre de la sociedad y agradeciendo por el tiempo que has brindado y por las enseñanzas, te brindamos este pequeño presente virtual, este certificado a nombre de la sociedad. Muchas gracias por la ponencia hoy día y agradecerte por el tiempo que nos has brindado. Muchas gracias a ti y muchísimas gracias también a ustedes en general. Ya nos estamos viendo. Un abrazo y noche el domingo. Muchas gracias. Chao, chao.